Muchas cosas son urgentes. Solo una es importante. Hablemos de salud. Con la doctora Guillermina Mejía. Pues ahora sí que traemos algo muy nuevo con la doctora Guillermina Mejía. Y a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué tal? ¿Qué Muy me bien. cuentas? Cuéntame. El cerebro es una máquina de ideas que algunas se somatizan, otras se piensa que son reales y no lo son. Podríamos decir que el cerebro tiene un comportamiento o muchos comportamientos y ahora están descubriendo algo nuevo que es como base cerebral, algo que se manifiesta de qué manera y cómo se llama. Bueno, esto aparece, ya de hecho se ha venido estudiando desde hace tiempo, pero aparece un artículo muy interesante donde ya como que se oficializa, por decirlo así, el nombre, que es la psicosis autoinmune. Cuando hablamos de psicosis tradicionalmente, y te comparto que desde que yo estudié medicina, bueno, pues aquel que tiene alucinaciones olfatorias, táctiles, visuales, ya estamos entrando en los terrenos de procesos esquizofrénicos, procesos esquizoafectivos de alguna manera, pero hay que hacer la distinción entre lo que puede ser un delirio, entre lo que puede ser una alucinación. Y el punto con la psicosis autoinmune es, y te compartí ahorita antes del corte, es por ejemplo una paciente, una chica de 15 años que llega con signos y síntomas que hablan evidentemente de cuestiones neurológicas. Es la bradiblalia, la bradipsiquia, que es, pareciera como no coordinar suficientemente a tiempo una respuesta, y cuando le preguntas cómo te sientes, cómo estás, toma algunos minutos antes de contestar bien. Y la respuesta es coherente, o sea, no es que sea una respuesta fugaz, sino está con esa conciencia de contestar. Sin embargo, hay este pasmo, por decirlo así, antes de tener la respuesta. Esto es una manifestación del cerebro, algo está pasando ahí. Y al hacer los estudios, bueno, pues tenemos aparentemente resonancias magnéticas bien. A esta chica en particular se le hace una punción lumbar que no sale totalmente bien, pero no sale patológica para poder armar un diagnóstico, ¿no? Entonces, el paciente que tiene una psicosis autoinmune es aquel que puede tener algunos signos o síntomas neurológicos, pero que sin embargo, conforme pasa el tiempo, por ejemplo, esta chica se interna en terapia intermedia, y conforme va pasando el tiempo va mejorando en todas estas variables neurológicas con las cuales ingresó. Sin embargo, todavía no está al 100% bien. Se hacen las pruebas pertinentes y se encuentran anticuerpos antineurona. ¿Qué significa? Bueno, pues que hay una reacción ante, como un ataque, por decirlo así, a las neuronas de la misma persona. Y esto es lo que nosotros encontramos como una enfermedad autoinmune. Dependiendo de qué órgano sea el que está atacado, pues puede ser, por ejemplo, el lupus, que tiene anticuerpos y muchos de ellos van dirigidos a riñón. Entonces la persona lo que tiene, pues puede tener una insuficiencia renal aguda o crónica secundaria a anticuerpos, pero esta es una enfermedad autoinmune con una dirección hacia riñón. Y así en todos los órganos de la economía. Sin embargo, a nivel cerebral no se tenía contemplado el término de una psicosis autoinmune. Es este ataque directamente de las neuronas, como un ataque del cuerpo y con anticuerpos antineuronales. Y esto abre un panorama impresionante. Pero, ¿no? Esto quiere decir que uno en tu proceso de cognoscitivo haces una sinapsis, ¿no? Uh-huh. O sea, unes terminales neuronales que te llevan a un circuito que te deriva en un proceso racional. Uh-huh. ¿Esta enfermedad quiere decir que se entorpece esta sinapsis? ¿Que se hace lenta esta sinapsis? ¿Que se hace errática? O no, es que no, entiendo lo que me estás diciendo, pero lo que no entiendo es qué es lo que lo causa. Sí, lo que lo causa no lo sabemos. Lo que sucede es, cuando hay una enfermedad autoinmune, es que las propias células del cuerpo de esa persona no le están ayudando a la persona en contra de sus propias células. Entonces quiere decir que hay neuronas normalitas de esa persona y de pronto se empiezan a generar anticuerpos que empiezan a atacar a sus propias neuronas. Y eso no tiene, no para, o sea,
es un proceso degenerativo. No es un proceso degenerativo, es un proceso autoinmune. Es decir, si hay, en este momento lo tenemos registrado, o sea, ya como un artículo en el Lancet de Psychiatry de octubre, en donde se ve que el único signo o síntoma que tiene la persona son signos neurológicos que no son contundentes de una patología neurológica, pero que al hacer los estudios hay anticuerpos antineurona. ¿Qué significa? Esto es muy, muy importante, porque a veces, por ejemplo, en los padecimientos psiquiátricos, tú le das tratamiento, por ejemplo, un antipsicótico, que tradicionalmente a nivel de psiquiatría decíamos, bueno, pues a ver, tiene alucinaciones olfatorias, visuales, táctiles, tiene resonancia magnética sin alteraciones, no tiene alguna alteración a nivel de sus parámetros sanguíneos y demás, bueno, pues es una esquizofrenia. Y dependiendo lo que prevalezca, si es, por ejemplo, la parte de la manía, o si es la parte de la depresión, o si es la parte de las alucinaciones, entonces el DSM-5, que es este libro donde hablamos de todos los padecimientos ya categorizados en la medicina, bueno, pues entonces se tipifica al paciente como un paciente con una esquizofrenia esquizoafectiva o un paciente con una esquizofrenia puede ser paranoide, ¿no? Sin embargo, en el hoy hay esta distinción de encontrar anticuerpos, antineurona, nos hace ver más allá de esto, porque algunos pacientes no responden tan bien a los antipsicóticos y hay que estar cambiando estos antipsicóticos, no responden tan bien ante los antidepresivos o responden mejor a los ansiolíticos, y entonces lo que teníamos era como un parámetro en el que cuando hay este conjunto de signos y síntomas, el tratamiento es este, pero cada paciente responde diferente, y lo que hoy estamos viendo es que el origen muy probablemente está debajo de esto, y al encontrar anticuerpos antineuronales, pues nos habla de patologías diferentes. Entonces, el abordaje terapéutico e inclusive clínico nos va a permitir, a través de estos recientes estudios, como individualizar de manera un poco más específica el tratamiento para los padecimientos que clásicamente son los padecimientos de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Que ahora no podemos meterlos todos en el mismo paquete, sino hacer la distinción específicamente con estos nuevos avances a nivel del estudio del cerebro, que a mí me parece algo fantástico y espectacular, porque ese es el arte de la medicina, ¿no? No todos los que tienen catarro se les va a dar el mismo tratamiento. No todos los que tienen psicosis necesariamente tiene que ser algo estrictamente psiquiátrico, sino además que obviamente hay psicosis químicas por padecimientos de base que pueden provocar estos efectos. Pero la novedad, por decirlo así, es que en este tipo de pacientes que se han estado estudiando no hay otros signos o síntomas, y no solo eso, van algunos desapareciendo en función de la observación de estos pacientes, que es lo que lo hace tremendamente enriquecedor. Claro. Estamos hablando aquí de... No creo que sea nuevo esto, yo más bien creo que como que se descubre, ¿no? Exacto. Pero a lo mejor no tenía una explicación antes. Hoy nos vamos metiendo cada vez más en este insondable cerebro que es brutalmente caprichoso y pues entendemos estas cosas que son al principio, porque si supiéramos las causas, a lo mejor podríamos controlar los efectos, pero de entrada se me hace un tanto... bueno, ya está detectado, ahora vamos a tener que ver qué es lo que lo ocasiona, si es congénito, si va dándose a lo largo de la vida, eso no se sabe, ¿verdad? No, y las enfermedades autoinmunes es todo un tema, ¿no? Es un tema en el que cómo es posible que mis propias células de pronto me ataquen, ¿no? Es algo que que se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo, inclusive desde que yo empecé a estudiar medicina, pues estos ya eran los temas. Sin embargo, en este rubro en particular, el demostrar estos anticuerpos antineurona y tomarlo como una entidad separada es lo que lo hace un poquito diferente. Guillermina Mejía, como siempre, gracias por estar aquí conmigo. Gracias, muy amable.